Hablemos de Hablemos de bullying, bullying. y a su vez es referente de la organización Argentinos por la Educación en su provincia, en Santa Fe. Mainer, muy buen día, le habla Diego Maduri de Radio 1. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias, muy bien. Gracias por atendernos. Y estuvimos viendo esta nota de Argentinos por la Educación sobre estas cuestiones donde se está evidenciando que hay o va a haber cada vez menos alumnos por aula, o mejor dicho, menos alumnos por docente. Como que hay una baja de natalidad y por ende de futuros alumnos. Así es, hay un fenómeno que se está dando obviamente a nivel mundial, no solamente de Argentina, que es que nacen menos chicos, ¿no? Básicamente, hay una baja en la natalidad por diferentes factores y bueno, obviamente esto ya está teniendo un impacto en la matrícula. Obviamente esto es un proceso que está más acelerado en Europa, en Latinoamérica lo estamos viendo en los últimos años. Pero bueno, en la Argentina ya lo estamos viendo, sobre todo en lo que es educación inicial o los primeros años de primaria. Entonces, bueno, este último informe de Argentinos por la Educación, que lo titulamos Presente y Futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, viene a poner el tema sobre la mesa porque las proyecciones, esto es lo más importante que remarcaba, las proyecciones marcan que de acá para el 2030 va a haber una caída de la matrícula de más o menos del 27%. Esto equivale a 1.200.000 estudiantes menos en comparación con el año 2023. Obviamente no todas las caídas se dan de la misma forma en todo el territorio nacional, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires con un 30,5%, Ciudad de Buenos Aires como el 34%, Santa Fe con el 24,5%. ¿Porcentaje comparado año contra qué año, digamos? ¿De un año? 23-2030. La proyección le da que en ese periodo de tiempo la caída de la matrícula va a ser de esos niveles muy significativos. Así es. Te puedo decir el dato de Formosa, precisamente, que es del 24,6%. Va a caer la matrícula, dice usted. Así es. Hay un promedio, digamos, hay un número también que es el promedio que da la cantidad de chicos por docente. El total país nos da 16 alumnos por cada docente, mientras que en el 2030 ese número va a ser de 12, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, en la provincia de Formosa, sí, tenemos 13 alumnos por cada docente y vamos a pasar a tener 10. Obviamente que esto no es uniforme en todo el territorio de cada una de las provincias, porque seguimos viendo en algunos, sobre todo en lugares más urbanos, aulas superpobladas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que venimos a aprender con este informe? Además de poner el tema en agenda, porque no es algo que se está hablando demasiado, que bueno, la baja de natalidad viene a traer un montón de desafíos en el mundo de la salud, cómo va a cambiar la pirámide poblacional y demás. Bueno, nosotros ponemos poco en la educación y la idea es, bueno, ver que si se toma este tema de una manera estratégica, poder repensar el sistema y poder optimizar el uso de los recursos, ¿sí? Porque hoy vemos, por ejemplo, aulas que tienen en algunos lugares poquitos alumnos, se podrían unificar algunas secciones y entonces pasar a tener lo que se llama, por ejemplo, pareja pedagógica, que es 2 docentes por aula. Esto es muy beneficioso, más en Argentina, que estamos teniendo problemas de resultados escolares, necesitamos potenciar la educación. La pareja pedagógica es muy importante, sobre todo porque en algunos sistemas se utiliza la estrategia de tener un docente de mucha antigüedad junto con un docente que está arrancando. Claro, para y entonces, bueno, un mix van haciendo un mix, es decir. Y después también podemos ir a la cuestión, bueno, que les decía recién, ¿no? Poder repensar las secciones para que no tengamos más aulas superpobladas, entonces distribuir de otra manera. También hay países que tienen un sistema de lo que se llama rotación, donde hay un docente que está frente al aula y hay otro que se está capacitando y después van rotando. Y después también poder optimizar el tiempo
de los docentes, porque hoy vemos muchos docentes taxi o muchos docentes que usan todas sus horas de trabajo para dar clases y no tienen el tiempo para, por ejemplo, planificar, para corregir, para repensar sus clases. Después también puede haber en esta posibilidad de, bueno, menos alumnos, un sistema de tutores, donde los docentes que queden más libres pueden ser tutores de aquellos chicos que les cuesta más. Entonces, bueno, obviamente esto requiere, ¿no?, un esfuerzo de planificación, de repensar en función de cada una de las ciudades cuál es la realidad, pero bueno, piensen que 27% es mucho, es un impacto muy grande, ¿no? En poco tiempo, en 2030 hasta la vuelta de la esquina. Sí, exactamente. Entonces, bueno, mire, el otro día le cuento algo y lo cuento acá con la audiencia. Hablaba con una profesional recién recibida de medicina que originalmente pensaba orientar su especialidad hacia la pediatría, claro. Y me dice, ¿sabes que lo estoy repensando? Porque cada vez hay menos chicos y va a haber cada vez muchos menos chicos. Así es. Entonces su capacidad de desarrollo profesional lo veía como acotado por estas proyecciones. Ustedes lo están viendo en educación, pero se da también en especialidades como puede ser la pediatría. Sí, totalmente. Obviamente que nosotros que ponemos foco en la educación, lo analizamos de esta manera, pero bueno, también se puede analizar desde el punto de vista de la salud, de la cuestión económica también, ¿no? Uh-huh. La baja de natalidad es un problema para los que estudian las cuestiones económicas, demográficas y demás. Pero bueno, nosotros en lo que tiene que ver con la educación, se abren un montón de desafíos, pero también uno puede decir que se abren algunas oportunidades, ¿no? Por ejemplo. Obviamente, por ejemplo, esto que te decía, ¿no? Repensar las secciones y, a ver, no necesariamente un aula más chica garantiza mejor calidad, ¿no? O sea, no es así. Pero sí, por ejemplo, hay estudios que muestran cómo se mejora la calidad cuando pasamos de esas aulas superpobladas, que pueden ser, por ejemplo, de 30 o más chicos, a aulas más tirando a 20, entre 15 y 20, sobre todo en primaria. Ahí sí se ve un impacto, ¿no?, en la mejora en lo que tiene que ver con el clima del áulico, en la posibilidad del docente de hacer algo más personalizado. Claro, se optimizan los recursos. Lugares, claro. Así es, en algunos lugares va a tener un impacto esta caída, ¿no? Y en otros, lo que nosotros venimos a plantear con este informe es, bueno, pensar qué otras decisiones se pueden tomar, que no tienen que ver solamente con una cuestión, ¿no?, de números, sino que tiene que ver con una cuestión de también de estrategias, ¿no? Como les decía, tutorías, acompañamiento más personalizado, extensión de la jornada. Esto nos va a poder, también es algo que no dije, la posibilidad de aún extender más la jornada en horas si tenemos más docentes sueltos, por lo que como se podría decir, un apoyo más socioeducativo, donde quizás esos docentes que vayan quedando liberados por la baja de la cantidad de chicos puedan hacer otro tipo de actividades en la escuela, ¿no? Que, por ejemplo, fomentar más la cuestión artística, lo deportivo, las habilidades sociales, la educación emocional. Entonces, bueno, pero bueno, para eso hay que reasignar recursos, pensar nuevas funciones, hacer un fortalecimiento pedagógico y un uso como más estratégico de los recursos humanos y del tiempo, sobre todo, ¿no? Exacto. Poniendo mucho foco en lo que tiene que ver con las prácticas docentes. Bien, sin duda todo un desafío para aquellos que están en el mundo de la educación, pero también para los que están en los gobiernos, porque esto va a implicar también repensar un montón la forma de construir desde una escuela, cuál es la escuela ideal para ese futuro con menos chicos y con docentes con esta multiplicidad de acciones y de modalidades distintas. O sea, implica todo un desafío para todos, no solamente los docentes, sino los padres, los gobiernos, la sociedad en su conjunto. Algo está cambiando, se ve el cambio, hay que actuar en consecuencia. Así es, a ver, la escuela necesita un cambio, lo vemos, lo hablamos todo el tiempo, ¿no? La crisis educativa, sobre todo por los resultados escolares,
necesita un cambio, y bueno, esta es una oportunidad, ¿no? Esto es una oportunidad de, bueno, repensar la escuela en función de este gran desafío que se viene, que es la baja de natalidad. Pero como bien decís, tienen que estar todos involucrados y no tenemos que caer, esto es una opinión personal, en, bueno, menos alumnos, o menos docentes, menos recursos o menos escuelas. Claro. Justamente la invitación es, no, con los mismos recursos o más recursos, repensar la escuela para que sea mejor. Entonces esa también es un poco la invitación al debate, ¿no? Alfredo, perdón, Pablo, tengo un mensaje de aquí de Alfredo, un docente, que dice si puede volver a comentar el tema de este modelo que hablaba de parejas pedagógicas. Sí, funciona muy bien en muchos países, no en todos los niveles, pero sí, por ejemplo, en los niveles más bajos, primero, segundo y tercero, dos docentes frente al aula. Y lo que se suele hacer es que no sean dos docentes con la misma antigüedad, sino un docente con más cercano a jubilarse, con un docente que está arrancando, para poder ganar esa experiencia y ese intercambio de también las estrategias nuevas con un docente con experiencia. Y después, a veces, van intercambiando el liderazgo del aula, o ese segundo docente funciona más como un tutor, haciendo cuestiones más personalizadas a aquellos chicos que tienen algún tipo de dificultad o que les cuesta un poco más, o que, bueno, a veces tienen otro tipo de inteligencias. Hoy está demostrado lo de las inteligencias múltiples, no necesariamente tiene que ver con que les cueste, sino con que tienen otro tipo de habilidades y hay que hacer otro tipo de abordaje. Entonces ese segundo docente puede tener estrategias más específicas para estos chicos. Bien, le agradezco este contacto con Radio 1, Pablo, y saber que hay gente que está trabajando en no solamente analizar el fenómeno, sino planteando soluciones para lo que ocurre. Así es. De eso se trata. Algunas alternativas. Exacto, no solamente ver la situación, sino decir, me parece que tenemos que ir por acá. Gracias, Meiner, por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Pablo Meiner.